¿En qué instante exacto una sociedad que alguna vez soñó con iluminar la oscuridad, decidió apagar su propia lámpara interior? Tal vez no fue un día específico, ni un evento devastador, sino un proceso lento, casi imperceptible, un desgaste silencioso que comenzó en los rincones más cotidianos de la vida humana. No se trató de una catástrofe que destruyó bibliotecas o silenció a filósofos. Fue algo más sutil, y por eso, más peligroso, una elección constante por lo fácil en vez de lo verdadero, por lo cómodo en vez de lo profundo, por lo inmediato en vez de lo trascendente. La humanidad, que alguna vez se enorgulleció de su capacidad de cuestionar, comenzó a cansarse del esfuerzo que implica pensar, y sin darse cuenta fue delegando su lucidez a fuerzas que no tenían interés en preservarla. Durante siglos, las civilizaciones crecieron impulsadas por preguntas que desafiaban a los poderosos, estructuras que debían ser desmontadas, ideas que pedían ser examinadas. El pensamiento crítico era un fuego que obligaba a la sociedad a evolucionar, a romper viejos moldes, a reinventarse una y otra vez. Pero ese fuego exigía algo que la época moderna empezó a rechazar: paciencia, disciplina, incomodidad. Con el surgimiento del progreso técnico, la velocidad se convirtió en un valor supremo, y lo que no cabía en un instante comenzó a ser desechado. Así, sin una conspiración visible, las sociedades fueron desplazando lentamente el rigor intelectual hacia la periferia, confundiéndolo con elitismo, con complejidad innecesaria, o incluso con una amenaza al orden emocional que empezaba a dominarlo todo. En algún punto, todavía borroso en la historia, se produjo un quiebre silencioso. Las personas dejaron de preguntarse si lo que escuchaban era cierto, y empezaron a preguntarse únicamente si lo que escuchaban era agradable. La verdad perdió terreno frente al entretenimiento. La reflexión fue reemplazada por la distracción y la profundidad cedió ante un tipo de superficialidad que se hacía pasar por libertad. La cultura dejó de alimentarse de ideas y comenzó a alimentarse de estímulos. El pensamiento crítico, que antes guiaba el camino, pasó a ser una carga que pocos estaban dispuestos a cargar. De pronto, ya no importaba quién tenía razón, sino quién hacía más ruido. Poco a poco surgió un nuevo paisaje mental, una especie de desierto intelectual, donde las voces que invitaban a pensar parecían ecos lejanos de un tiempo extinguido. Y mientras las masas celebraban su aparente libertad, el precio que pagaban era la pérdida progresiva de su autonomía interior. Cuando una sociedad deja de pensar, no se vuelve más libre, se vuelve más manipulable, y en ese vacío, inevitablemente, emergen figuras que no deberían guiar a nadie, pero que encuentran terreno fértil en la confusión colectiva. El idiota, que siempre existió en los márgenes del espectáculo humano, empezó a ocupar el centro, no por mérito, sino porque la sociedad dejó vacante el lugar que antes perteneció a las mentes críticas. Esa